Okay, so we are going to spend today talking about calling upon the name of the Lord. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de invocar el nombre del Señor o de Jehová. We're going to be in Romans chapter 10. Entonces hoy vamos a ir a Romanos capítulo 10. And this is the longest passage dedicated to this topic in the whole New Testament. Y este es el pasaje más largo dedicado a este tema en todo el Nuevo Testamento. And so, some brief context. Entonces, un contexto breve. The whole book of Romans is about an explanation of our salvation by faith in Jesus Christ. Todo el libro de Romanos es acerca de una explicación acerca de en qué consiste nuestra salvación en el Señor Jesucristo. Having explained this salvation, luego de que Romanos nos explica esta salvación, Paul then deals with two objections to salvation by faith in Christ. Después Pablo maneja o trata acerca de algunas objeciones de la santidad, de la salvación en Jesucristo por fe. For instance, people would say, well, if it's salvation by faith, are you saying that we don't need to repent? Por ejemplo, la gente decía, si usted está diciendo que la salvación es por medio de fe, ¿está diciendo que no necesitamos arrepentirnos entonces? And Paul deals with this objection in chapters 6 through 8, and obviously, yes, we need to repent. Entonces Pablo habla acerca de esta objeción en los capítulos 6 al 8 y la respuesta es, sí, claro, nosotros necesitamos arrepentirnos. But the second objection, and the one that's relevant to our lesson today, Mas la segunda objeción que le hacen y la que es relevante para nuestra lección hoy is that if Jesus Christ is the Savior of the Jews, es, si Jesucristo es el Salvador de los judíos, then why are the majority of Jews lost? porque la mayoría de los judíos estaban perdidos. Now, if you go through the book of Acts, Ahora, si usted lee a través del libro de Hechos, we find out, or actually we go through the Gospels and the book of Acts, bueno, de hecho, los evangelios y el libro de Hechos, we find that the Jewish people, Jesus' own people, rejected him. nos damos cuenta que los judíos, el mismo pueblo de Jesús le habían rechazado. And as Paul travels the world, large amounts of Gentiles would gladly come to believe in Jesus Christ, where the Jews in each city would reject. Y mientras que Pablo está viajando alrededor del mundo, se da cuenta que varios o números grandes de gentiles querían convertirse al evangelio, mas muchos de los judíos aún rechazaban. Resulting that those Jews were not saved by their faith in Jesus Christ. Y el resultado fue que estos judíos no fueron salvos por la falta de fe en Jesucristo. So how can Jesus be a good Jewish Savior if all these Jews are lost? Entonces, ¿cómo podía ser Jesús un buen salvador judío si los judíos estaban siendo perdidos? By the way, through this lesson, if I say the term the Jews, Ahora, a través de esta lección, si uso el término judíos, I'm speaking generally about this majority population of Jewish people that were in that time that rejected Jesus. me estoy refiriendo a la población de esa época que había rechazado a Jesús. Okay, so then looking at chapter 9, Entonces, mirando ahí en el versículo 9, Paul then first defends the fact that God has the right to choose those who are going to be saved. en el capítulo 9, disculpen, de Romanos, Dios está defendiendo el hecho de que Él tiene el derecho de escoger quién va a ser salvo. Paul makes the point that in the past God's made choices. Entonces, Pablo hace el punto. En el pasado, Dios ha hecho tomado decisiones, ha escogido. And so does God have the right to choose to save people who believe in Jesus? Entonces, ¿acaso Dios no tiene el derecho de escoger, de salvar a las personas que han creído en Jesús? And if many Gentiles believe in Jesus, does God have the right to choose to save them? Entonces, si muchos judíos han decidido creer en Jesús, ¿no tiene Dios el derecho de salvarlos? And in turn, if the majority of the Jews refuse to believe in Jesus, does God not have the right to not choose to save them? Entonces, por otro lado, si la mayoría de los judíos habían escogido rechazar a Jesús, ¿no tenía Dios entonces el derecho de no salvarlos? And so that finally brings us here to chapter 10. Entonces, finalmente todo esto nos lleva aquí al capítulo 10. We're going to read the first 4 verses. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Brethren, my heart's desire and my prayer to God is for them is for their salvation. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. For I testify about them that they have a zeal for God, but not according to knowledge. Porque yo les doy testimonio de que teniendo celo de Dios, pero no conforme a ciencia, conocimiento. For not knowing about God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, they did not subject themselves to the righteousness of God. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
So first Paul says, listen, I want more than anything for my Jewish brethren to be saved. Entonces primero Pablo les dice, miren, más que cualquier otra cosa, yo quiero que mis hermanos judíos sean salvos. But here's the problem. Mas este es el problema. They don't have proper knowledge of God's salvation. Ellos no tienen un conocimiento apropiado de la salvación de Dios. And so rather than seeking God's righteousness, Entonces, en lugar de estar buscando la justicia de Dios, they're seeking to establish their own righteousness. estaban buscando establecer su propia justicia. Even though Jesus Christ is the end of all righteousness. Aunque Jesucristo es el fin de toda justicia. And so, stopping really quickly, Entonces, parándonos aquí un momentico, rápidamente, we can simplify it like this. podemos simplificar todo esto de esta manera. That these Jews were not saved Que estos judíos en particular no estaban siendo salvos because they were working really hard to make themselves righteous. porque ellos estaban trabajando muy fuertemente para hacerse a sí mismos justos. When all they had to do was accept Jesus Christ to become righteous. Cuando todo lo que tenían que hacer era aceptar a Jesucristo para ser no salvos, justos. And so, what might we want to say in such a situation? Entonces, ¿uno qué podría decir en esa situación? Why are you making it so complicated? ¿Por qué se están complicando la vida tanto? It's so simple to be saved God's way, so why are you making it hard doing it your own way? Si es tan simple ser salvos por medio del camino de Dios, ¿por qué lo están haciendo tan complicado tratando de buscarse su propia forma? And so, whose fault is it then? Entonces, ¿de quién es la culpa aquí? If they fail to be saved because they're trying to make themselves righteous, Si ellos no logran ser salvos porque están tratando de hacerse justos a sí mismos, when God's given them a clear path to true righteousness, cuando Dios les está dando un camino muy claro para llegar a una justicia verdadera, well, whose fault is that? ¿de quién es la culpa? And this is really going to be Paul's point in this next text. Y este va a ser el punto que Pablo va a hacer en el siguiente pasaje. Looking at verse 5, he explains a little bit more about what they're trying to do. Entonces miren el versículo 5. Él va a explicar un poquito más acerca de lo que ellos estaban tratando de hacer. For Moses writes that the man who practices the righteousness which is based on law shall live by that righteousness. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. So if you would be righteous by your own keeping of the law, Entonces, si usted quiere llegar a ser justo por medio de usted mismo guardando la ley, you got to do it. tiene que guardarla, You got to live by it, tiene que vivir de acuerdo a esa ley and you got to practice it, y necesita practicarla and you need to do so y perfectly. necesita hacer eso perfectamente. And that's what they're trying to do. Eso es lo que ellos estaban tratando de hacer. But were they perfect? Pero ¿eran ellos perfectos? And are we perfect? ¿Somos nosotros perfectos? So how successful are we at establishing our own righteousness by perfectly keeping the law? Entonces, ¿qué tan exitosos somos nosotros para establecer nuestra propia justicia por medio de guardar esta ley perfectamente? Well, not very perfect at all. Sí, no somos muy perfectos, So no es nada perfecto. upon failing to perfectly establish your own righteousness, what would you have to do? Entonces, ya cuando uno fracasa en establecer su propia justicia, entonces uno ¿qué tiene que hacer? You have to pretend like it didn't happen. Uno le toca pretender que eso nunca pasó. You ignore it as if it didn't count. Si uno ignora eso como si eso nunca no contara, no hubiera pasado. And you overcompensate by trying to do more good stuff to make it like it never happened. Entonces uno trata de compensar por medio de hacer como más cosas buenas para que esa cosa mala nunca haya sucedido. And does that work? Pero eso funciona. You end up like this man who's obviously messed up and everybody knows it. Uno termina como este hombre que obviamente tiene muchas cosas desordenadas y todo el mundo lo ve. But he thinks as long as he doesn't acknowledge it and just does more good stuff, that he'll convince everybody that he's a good person. Más él cree que siempre y cuando él no lo reconozca y esté haciendo cosas buenas, todo el mundo o va a convencer a todo el mundo de que él es una persona muy buena. Ladies, have you ever had a boyfriend or husband who has done such a thing? ¿Alguna vez ustedes han tenido un novio o un esposo que ha hecho tal cosa? And has it ever convinced you that he's being a good person? ¿Y alguna vez la han llegado a convencer de que son una buena persona? And this is really what the Pharisees are doing. Esto era lo que los fariseos estaban haciendo en esa época. That's why when you go through the Gospels, you see them trying so hard to convince everybody that they're great people. Y es por eso que uno cuando ve los evangelios uno se da cuenta que estaban tratando con mucho esfuerzo de convencer a la gente que nosotros somos grandes personas. Listen to my great public prayer, Escuchen a esta oración pública que hago tan bella, which is all about trying to convince everybody that this guy's the bad guy and I'm the good guy. que está basada en convencer a todo el mundo de que esta persona aquí es mala, pero yo soy la persona And buena. this desperate need to establish their own righteousness, to become blind to their own sin and continue to profess their own righteousness. Entonces esa desesperada manera de querer establecer que uno es justo o su propia justicia hace que uno se enceguezca a sus propios pecados y ya no sea justo. Is that the easy way to be a righteous person? Esa es la manera más
fácil de llegar a ser una persona correcta o justa? Is that the effective way to be a righteous person? ¿Esa es la manera efectiva en la que uno puede convertirse en una persona justa? Our righteousness comes by faith in Christ. No, nuestra justicia proviene de nuestra fe en Cristo. So we're going to read this passage again here, verses 6 to 13. Entonces vamos a regresar a este pasaje de Romanos capítulo 10, versículos 6 al 13. And so this explanation is going to be a little bit more confusing than the explanation in verse 5, but we'll see. Entonces la explicación va a parecer un poco más confusa de lo que se hizo en el versículo 5, pero vamos a ver. Verse 6 says, Versículo 6 dice, "But the righteousness based on faith speaks as follows. Do not say in your heart, who will ascend to heaven, that is to bring Christ down, or who will descend into the abyss, that is to bring Christ up from the dead. pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we are preaching." Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. That if you confess with your mouth Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. For the scripture says, whoever believes in him will not be disappointed. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is the Lord of all, abounding in riches for all who call on him. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. For whoever will call on the name of the Lord will be saved. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. All right, so here is the idea of how we can be made righteous through faith in Christ. Entonces, esta es la idea en que cómo nosotros podemos llegar a ser justos por medio de la fe en Cristo. Now, 6 through 9 is a little confusing. Ahora, los versículos 6 al 9 son un poco confusos. What's this about going up to heaven and descending down to the abyss? ¿Qué es esto de estar ascendiendo al cielo, descendiendo al The abismo? word being in our mouth and in our heart. La palabra estando cerca de nuestra boca y nuestro corazón. Well, this is a quote from Deuteronomy chapter 30. Esto es una cita de Deuteronomio capítulo 30. When Moses was preaching a great sermon to all of the Israelites before they entered into Canaan. Cuando Moisés les estaba predicando un gran sermón a todos los israelitas antes de que entraran a la tierra de Canaán. And Paul is basically making the same point that Moses was making way back then. Y Pablo está haciendo básicamente el mismo punto que Moisés estaba haciendo años atrás. All right, well, what's that point? Pero entonces, ¿cuál fue el punto que estaba haciendo? Let's go to Deuteronomy 30, verse 10, and we'll find out. Vámonos hasta allá, vamos a Deuteronomio capítulo 30 y el versículo 10 y vamos a darnos cuenta de que estaba hablando de Moisés. Well, in verse 10, Moses is simply telling the people that they really need to obey God's commandments with all of their hearts. En el versículo 10 del capítulo 30 de Deuteronomio, básicamente Moisés les está diciendo que tienen que creer, obedecer a Dios con todo su corazón. In 11 to 14, he's trying to make them realize this is something, that is within our reach. Y los versículos 11 al 14, Moisés les está tratando de decir que esto está a su alcance, está cerca de ellos. He says in verse 11, Entonces les dicen, Deuteronomio 30, 11, "For this commandment which I command you today is not too difficult for you, nor is it out of reach." porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. This command, it is not in heaven that you should say, well, who will go up to heaven for us to get it and make us hear it, that we can observe it. Este mandamiento no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Nor is it beyond the sea that you should say, well, who will cross the sea for us to get it and make us to hear it, that we may observe it. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? It says, no, but the word is very near you, in your mouth, in your heart, that you may observe it. Entonces les dice, no, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que lo cumplas. He says, you got to keep God's command.
Entonces les dice, tienen que guardar el mandamiento de Dios. And this is something that God expects us to do Esto es algo que Dios esperaba que hicieran, because you already got the commands. porque ustedes ya tienen los mandamientos ahí. You don't have to go up to heaven and interview God to figure out what He wants. No tienen que subirse allá al cielo y hacer una entrevista a Dios para enterarse de qué es lo que Él quiere. You don't gotta go on some epic voyage to find the hidden treasure of God's commands somewhere out there. Sí, no le toca irse en un viaje épico para encontrar el tesoro escondido de los mandamientos de Dios en algún lugar. He says you already have it right here in front of you. No, ahí les está diciendo, ya lo tienen aquí, enfrente suyo. I just preached it to you. Se los acabo de predicar a ustedes. It's in your heart, it's in your mouth. Ya está en sus corazones, está en su boca. So do it. Háganlo entonces. The commandment is easy and attainable. El mandamiento es fácil y es obtenible, está ahí. And so then going back to Romans chapter 10, Paul's making the same point about salvation. Entonces, cuando nos regresamos allá a Romanos capítulo 10, Pablo está haciendo el mismo punto acerca de la salvación. That salvation, that righteousness is made easy and attainable for us. Que la salvación, la justicia ya ha sido hecha fácil para que nosotros la podamos obtener. Because it comes by faith in Christ. Porque proviene por medio de la fe en Cristo. Do you gotta go up to heaven to bring Christ down to earth to save you? Usted le va a tocar subirse allá al cielo para traer a Jesús para que lo venga a salvar. He already came down and lived and died for us. No, Él ya vino y murió por nosotros. Do you gotta go down to the abyss to resurrect Jesus back from the dead to save you? Entonces le toca ir bajarse allá hasta el abismo para coger a Jesús y traerlo para resucitarlo y que lo salve. No, the Father already raised him up. No, ya Dios lo ha resucitado. In verse 8, the word of salvation is already with us. We already have it. Entonces en el versículo 8 la palabra de salvación ya está aquí con nosotros, ya la tenemos. So, can you be made righteous? Entonces la pregunta es, ¿puede ser usted hecho justo? God already did most of the work, so why not? Ya Dios hizo la mayoría del trabajo, ¿por qué no? And he continues to emphasize the simplicity of this salvation and righteousness in verses 9 to 10. Y entonces continúa enfatizando la simplicidad o lo simple que es poder alcanzar esta salvación y esta justicia en los versículos 9 y 10. And he keeps playing with the quote you see there, Romans 10:8. Y él sigue jugando con esa cita que acabamos de ver que hacía en el versículo 8. It says the word is near your mouth and in your heart, so he's going to keep using the mouth and heart motif. Entonces, si la palabra está cerca a su boca, a su corazón, entonces va a continuar usando este motivo de estas características de boca y mano, y boca y corazón, perdón. He says his salvation comes by confessing with your mouth that Jesus is Lord and believing in your heart. Entonces dice, la salvación viene por medio de que uno confiese con la boca que Jesús es el Señor y también hay que creer en el corazón. That the believing heart leads to righteousness, Y que el corazón creyente pues nos guía a la justicia. and the confessing mouth leads to salvation in verse 10. Y que la boca que confiesa pues nos va a guiar a salvación, de acuerdo al versículo Does 10. it sound easy and attainable for us? ¿No les suena esto como algo fácil y algo obtenible para nosotros? 11 to 13, En el versículo 13, he talks about o del 11 al who, 13, he talks about who can be saved. él hace la pregunta, o él habla de quién puede ser salvo. He says whoever. Cualquier persona. Whoever calls the name of the Lord can be saved. El que invoque el nombre del Señor puede ser salvo. And whoever believes is not disappointed, Y el que crea no va a ser decepcionado. because you're going to get salvation. Porque va a obtener la salvación. It doesn't make a difference between Jew or Greek. No hay diferencia si usted es judío o es griego. There's one Lord, and so we all call upon the name of that one Lord, and we can all be made righteous. Hay un Señor, entonces todos tenemos que invocar el nombre de ese Señor para que todos podamos llegar a ser justos. So going back to the point of Romans, Entonces, regresando a este punto de Romanos, so why weren't those Jews saved? ¿por qué estos judíos no estaban siendo salvos? Is it because God made it too hard for them or excluded them? ¿Acaso Dios lo hizo muy difícil para ellos o los estaba excluyendo? Or is it that they weren't saved because they didn't want to be? ¿O era que ellos no estaban siendo salvos porque no querían ser salvos? Maybe they didn't want to believe and accept that this simple man from Galilee was in fact their creator who died for them. De pronto ellos no querían creer ni aceptar que este simple hombre de Galilea era el que había muerto por sus pecados para salvarlos. And maybe they didn't want to confess him as Lord and admit that he is better than them, and they have to do what this man tells them to do. De pronto ellos no querían confesarle como Señor y admitir que este hombre era mejor que ellos y hacer todo lo que este hombre les decía que hicieran. And so we see the simplicity of being made righteous by faith in Christ. Entonces nosotros vemos aquí lo simple que es llegar a ser justos por medio del tener fe en Cristo. That's easy and attainable for everyone, Es fácil y es obtenible o asequible para todo el mundo, except those who stumble over Jesus Christ and just don't want to have any part in him. excepto aquellos que tropiezan en Jesucristo y no quieren tener parte con Él.
And so here I think it's talking about the idea of us being characterized as people who call upon the name of the Lord. Entonces pienso que aquí habla de que nosotros debemos ser personas caracterizadas por ser seres que invocamos el nombre del Señor. For God to choose to save us, we need to be people who choose Jesus as our Lord. Para que Dios escoja salvarnos, nosotros necesitamos ser personas que escogemos reconocer al Señor, a Jesús como nuestro Señor. But think about the idea of confessing Jesus as Lord. Entonces vamos a pensar ahora en la idea de confesar a Jesús como Señor. You know, that could be simply saying, I believe that Jesus is Lord. Puede ser simplemente decir que uno diga, yo creo que Jesús es Señor. But Jesus also says, why do you call me Lord but don't do what I say? Mas también Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? The people who say, oh, Lord, Lord, but don't actually do what Jesus says, are they confessing Jesus as Lord? Las personas que dicen, Señor, Señor, pero no hacen lo que Jesús dice, ¿están confesando de verdad a Jesús como su Señor? They might be saying the words that Jesus is Lord. Tal vez ellos están pronunciando las palabras que Jesús es Señor. But our confession that Jesus is Lord means that we are living as if He's really the Lord of our lives. Mas nuestra confesión de que Jesús es Señor es que nosotros vivamos de una manera en que decimos, sí, Él es el Señor de nuestras vidas. And that we are characterized as people who call upon Jesus to be the master over everything we do. Y que somos caracterizados de ser personas que decimos que Jesús es el Señor o el que está por encima de todo lo que nosotros hacemos. But is this passage telling us the act of, how it is that we call upon the name of the Lord? ¿Es este pasaje o está este pasaje contándonos cómo es que nosotros invocamos el nombre del Señor? Based on this text alone, I think we would come to the natural conclusion that if someone wants to be saved, what would they do? They would believe and they would confess. Si nosotros nos basamos solamente en este versículo, podemos llegar a una conclusión natural en que decimos, ¿cómo puede llegar alguien a ser salvos? Pues tienen que creer y tienen que confesar y ya. Or simply the idea of, pray to Jesus for Him to save you. O simplemente llegamos a la idea de decir, pues órele a Jesús y verá que Él lo salva. And this is in fact what I think the majority of Christians do believe. Y pienso que de hecho la mayoría de cristianos creen esto. That to be saved, we confess, we pray to Him, and that's how we are saved. Que para ser salvos nosotros creemos, confesamos y así es que somos salvos. Something that people have come to call the sinner's prayer. Y es algo que se ha convertido o el que las personas llaman la oración del pecador. However, when we look at other texts in Scripture, sin embargo, cuando nosotros miramos otros versículos también de la Escritura, I think we're going to see that the Bible is explaining is going to explain that the way we call upon the Lord is actually different. Vamos a ver que la Biblia nos está explicando que la manera en que nosotros invocamos el nombre del Señor es un poco diferente a That esto. Romans 10 is, if we are people who are characterized by calling on the name of the Lord, we're people who are saved. Romanos 10 nos está diciendo, si somos personas caracterizadas por ser personas que invocamos el nombre del Señor, somos personas que somos salvos. But the instruction of how we call upon the name of the Lord for salvation is going to be something different. Más la instrucción de cómo nosotros llegamos a invocar el nombre del Señor para la salvación es algo diferente. And so what might that be? Entonces, ¿cómo se ve esto? Well, if we go back to Acts chapter 2, like we talked about the last time, Entonces, vamos allá a regresar a Hechos capítulo 2, que es en donde estábamos hablando la vez pasada. we see that Paul quoted the passage from Joel, which says, whoever calls on the name of the Lord would be saved. Veíamos que ahí Pedro estaba citando al profeta Joel cuando dijo que cualquiera que invocara el nombre de Jehová o del Señor será salvo. And then Peter preaches to them and convinces them that the Lord is in fact Jesus. Y entonces después de que dice esto, Pedro continúa predicándoles y les convence de que el Señor es de hecho Jesús. And so in verse 37, those believing Jews then say, what do we do? Entonces en el versículo 37, aquellos judíos creyentes dijeron, ¿qué haremos? What can we do to make sure that this Lord whom we've murdered doesn't obliterate us? ¿Qué podemos hacer para que este Señor, quien nosotros crucificamos o matamos, no nos borre, no nos destruya? Does it sound like they're calling out for some kind of help? Porque suena mucho como que están llamando o pidiendo algún tipo de ayuda. Acts 2:38, Peter says, En Hechos 2:38 Pedro dice, repent and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins and receive the gift of the Holy Spirit. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A parallel passage in Acts 16, or maybe a similar passage, Hay un pasaje paralelo o similar en Hechos capítulo 16
there was a Philippian jailer who was having a near-death experience. En donde nos encontramos un carcelero de Filipos en el que tuvo una experiencia muy ya cercana a la muerte. A self-inflicted near-death experience. Sí, una experiencia de muerte que va a ser infringida por él mismo. Se iba a matar a sí mismo. Yeah. Facing the threat of death, assuming that his prisoners had escaped. Cuando él estaba ya viendo que tenía el riesgo de que lo pusieran, de que lo ejecutaran porque se le habían escapado todos sus prisioneros. But upon realizing that the prisoners had in fact not escaped, Más cuando él se dio cuenta que sus prisioneros de hecho no se habían escapado, he runs up to Paul and Silas and says, "Sirs, what must I do to be saved?" entonces él va y acude a Pablo y Silas y les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? You see him calling out for help? Si ven que él también estaba invocando, pidiendo ayuda en ese momento. 31, Paul says to him, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved." En el 16:31 le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. And in verse 33, that very hour, they left the prison, secretively, went to his house, he washed his wounds, and then he was baptized. Y en el versículo 33, en esa misma hora, los saca de la cárcel, los lleva a su casa y les lava las heridas y es bautizado también. Acts chapter 22, Entonces, en Hechos capítulo 22, when Paul is speaking about his own conversion, cuando Pablo está narrando o hablando su propia conversión, he tells the crowd what Ananias told him he needed to do. él le cuenta a esta multitud lo que Ananías le dijo a él que necesitaba hacer para ser salvo. When Paul realized that the Jesus that he was persecuting was in fact the Lord of the universe, Cuando Pablo se dio cuenta que el Jesús que le estaba persiguiendo de hecho era el Señor del universo, you think he had a moment where he wanted to know what to do? ¿ustedes no creen que él tuvo un momento en el que él quería saber qué tengo que hacer ahora? You think he would have been calling out for help? ¿Ustedes no creen que él estaba también pidiendo ayuda? Well, what is it that Ananias told Paul he needed to do? Pero ¿qué fue lo que Ananías le dijo a Pablo que necesitaba hacer? 22:16. En el capítulo 22 de Hechos y el versículo He 16. says, "Why do you delay? Get up and be baptized and wash away your sins, calling on his name." Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. In all these cases when people were believing in Jesus and needed to know what to do, En todos estos casos en que las personas llegaron a creer en Jesús y dijeron, ¿qué necesitamos hacer to escape death, to escape judgment, para escapar de la muerte, escapar del juicio, to be saved, para ser salvos? they were baptized. En todos esos casos fueron bautizados. And in this passage, it connects baptism or explains baptism in two ways. Y en este pasaje en particular nos explica el bautismo de dos maneras diferentes. One, baptism is described as when our sins are washed away. Por un lado, el bautismo es descrito como el momento en el que nuestros pecados son lavados. Where the removal of sin is connected to baptism because of the imagery of the washing of the water. En el que el remover el pecado está conectado al bautismo por esa imagen de que se está lavando las impurezas. But el here pecado. it also calls baptism calling upon the name of the Lord. Mas aquí también se refiere al bautismo como invocando el nombre del Señor. And it says, Paul, get up and be baptized, calling on his name. Entonces por eso Ananías le dijo a Pablo, levántate y bautízate invocando su nombre. And as Paul was being baptized in that water, do you know what he was doing? Entonces ahí en Hechos, cuando Pablo está siendo bautizado en esa agua, ¿ustedes saben qué estaba haciendo él ahí? He was calling upon the name of the Lord Jesus to save him from his sin. Ahí él estaba invocando el nombre del Señor para que fuera el Señor Jesús, para que le salvara de sus pecados. And so I believe the biblical pattern is that the way in which we call upon Jesus to save us is through baptism. Entonces yo creo que el patrón bíblico en el que nosotros podemos invocar a Jesús para que nos salve es por medio del bautismo. I mean, obviously people in these situations would be praying, Obviamente, las personas en estas situaciones estarían orando. but when have we ever seen a biblical example that when someone needed to be, enter into God's grace, that they stopped and did the prayer? Mas, ¿en dónde encontramos un ejemplo bíblico en el que cuando las personas se dieron cuenta que necesitaban la gracia de Dios, se detuvieron e hicieron esa oración que describí? And that was the end of it. Y ahí ya se acabó todo, ya estaban bien. We don't see that in any of these biblical examples. Nosotros no vemos esto en ninguno de estos ejemplos bíblicos. It's always people getting baptized, Siempre
concluye con las personas siendo bautizadas. Because that's the way God's told us to pray to Him for our salvation. Porque esa es la manera en que Dios nos dijo que le oremos a Él para la salvación. If you're not convinced yet, go to 1 Peter chapter 3. Si aún no están convencidos, por favor vayan a primera de Pedro capítulo 3. We're going to take a look at verse 20 and 21. Y vamos a estar mirando los versículos 20 y 23. 20, Paul's in the middle of a thought where he is, 20, Peter is in the middle of a thought where he is speaking about the flood, the days of Noah. Entonces, en primera de Pedro capítulo 3 versículo 20, Pedro está en medio acerca de Noé y de los días de Noé y del diluvio. And in verse 21, he says that baptism corresponds to Noah's flood. Y en el versículo 21 nos dice que el bautismo corresponde al el diluvio de Noé. 21 says, El 21 nos dice entonces, corresponding to that, baptism now saves you, not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. el bautismo que corresponde a él ahora nos salva, o si nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Now, how does baptism correspond to Noah's flood? Entonces, ¿cómo es que el bautismo corresponde al diluvio de Noé? Just as the flood waters washed away all the sinners, Porque nos dice que, o de tal manera como las aguas del diluvio lavaron a todos los pecadores, baptism washes away all of our sins. el bautismo también lava o quita todos nuestros pecados. But look at what more is said about baptism in this verse 21. Mas miren qué más se agrega acerca de este bautismo en el versículo 21. It says that baptism saves us. Nos dice que el bautismo nos salva, sí nos salva. And it doesn't save us because it's saving our physical bodies from physical filth. Y aquí no nos está diciendo que nos salva porque está salvando nuestros cuerpos físicos del mugre físico, Which is also something that we need. que también es algo que necesitamos. This is an implied spiritual cleansing. Esto nos está implicando que es una limpieza espiritual. He says it's not a physical cleansing, but rather it is an appeal to God Entonces está diciendo, esto no es una limpieza física, sino que estamos apelando a Dios for a good conscience. para tener una buena conciencia. ¿Sí? What is an appeal to God? ¿Qué es esto de aspiración o de apelar a Dios? The word appeal means an urgent request. Cuando uno apela a algo, esa palabra quiere decir que es un requerimiento, uno está haciendo algo urgente, un pedido urgente, gracias. What do you call it when you have an urgent request for God? ¿Cómo llama uno eso cuando uno tiene un pedido urgente para Dios? We call it a prayer. Uno se refiere a eso como una oración. Jesus, here's my request. Right? That's a prayer. Jesús, esto es mi pedido. Eso es una oración, esto es lo que te pido. And what they're asking for, what we ask for through prayer and baptism, Entonces lo que estamos pidiendo por medio de la oración en el bautismo is a clean conscience. es una conciencia limpia. Now, our bad deeds give us a bad conscience. Porque nuestras malas acciones nos han dado una mala conciencia. So to have a clean conscience, we have to have no bad deeds. Entonces, para tener una buena conciencia necesitamos quitar o no tener unas malas obras. So when I appeal to Jesus to give me a clean conscience, Entonces, cuando yo estoy apelando a Jesús de que me dé una conciencia limpia, I'm saying, take away all my bad deeds. yo le estoy diciendo, quita todas mis obras malas. So do we see what baptism is? Entonces, si vemos lo que es el bautismo, It is a prayer to Jesus Christ that He would remove our wickedness and give us a clean conscience. es una oración a Jesucristo de que Él va a remover nuestras injusticias y que nos va a dar una buena conciencia, una conciencia clara. Baptism is how we call upon the name of the Lord Jesus Christ for salvation. El bautismo es la manera en que nosotros invocamos el nombre del Señor Jesucristo para salvación. And so that's why it's very important that each of us are baptized. Y por eso es que es tan importante que cada uno de nosotros seamos bautizados. It's a very common belief that we just confess and pray to Jesus for salvation, and baptism could be an optional thing you do afterwards. De nuevo, es una creencia muy común de que uno le ore a Dios y le pida salvación y ya después de que ha sido salvo se bautiza como para confirmarlo. But I'm just convinced that's not really what Scripture is setting forth for us. Mas estoy convencido que en realidad eso no es lo que la Escritura pone para nosotros. So, have you been called upon the name of the Lord Jesus Christ through baptism? Entonces la pregunta es, ¿ha usted invocado el nombre del Señor Jesucristo por medio del bautismo? If not, you need to do that. Si usted no lo ha hecho, necesita hacerlo. We might think that we're saved, but if we have not called upon Him through baptism, I think Scripture would suggest to us that we are not saved. Puede que pensemos que nosotros ya somos salvos o que ya lo hemos hecho, pero si no lo hemos hecho
por medio del bautismo, pienso que la Escritura nos enseña que aún no somos salvos. Maybe you're in agreement with me. Well, then this would be a teaching we need to share with other people who might believe differently. Tal vez usted está de acuerdo conmigo, entonces esto debe ser una enseñanza que debemos compartir con otras personas que piensan de otra manera. But again, trying to get back to the big point, Pero de nuevo, tratemos de regresar al punto grande que abarca los otros puntos. it's so easy to be saved. Es tan fácil llegar a ser salvo. Anybody and everybody can be saved. Cualquier persona en cualquier lugar puede ser salvo. If we are just willing to make Jesus the Lord of our lives. Si estamos dispuestos a hacer a Jesús el Señor de nuestras vidas. You know, with faith and confession and just getting a little wet, Con fe, con confesión y simplemente mojándonos un poquito. the heavens are open to us. Los cielos entonces son abiertos para nosotros, Without us doing anything at all to deserve that. sin que nosotros hayamos hecho algo para merecerlo. So are you saved? Entonces la pregunta es, ¿usted es salvo? And if not, why not? Y si no lo es, ¿por qué no? Is it because you can't be saved? ¿Es porque no puede llegar a ser salvo? Or is some part of you that is reluctant to do so? ¿O es porque parte de usted aún está dudando de llegar a serlo? We're here to help anyone who wants whatever help we can offer, Pero estamos aquí para ayudar a cualquier persona, cualquier ayuda que podamos ofrecerle. whether that's more Bible classes or whether that's to be baptized. We can do both of those things today. Ya sea que necesite más estudios bíblicos o que necesite ser bautizado, podemos ayudar a hacer estas dos cosas hoy.